Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta serie de entrevistas titulada Abiertamente del área de políticas abiertas y de diplomacia científica cultural de nuestra facultad, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Bueno, en este caso, un placer contar con María José Afanador Diach del área transversal, es profesora asociada del área transversal de Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes de Colombia, así que un placer, María José, contar contigo. Gracias, Virginia, con Eh, mucho gusto. Igualmente, tenerte nuevamente por aquí. Bueno, como tú sabrás, como vos sabrás, en esta serie de entrevistas empezamos por una pregunta bastante amplia, pero que sí tiene un sentido de ir conociendo cómo cada uno de nuestros invitados o invitadas consideran, ¿no? Desde su experiencia, de todo, a partir de su recorrido, qué es la ciencia abierta para cada uno de ellos. Y por lo tanto te hago la misma pregunta a vos. ¿Qué es para vos la ciencia abierta, María José? Gracias, Virginia. Pues sí, cuando escucho el término ciencia abierta se vienen a la cabeza varios, digamos, conceptos relacionados, quizás acceso abierto, conocimiento abierto, inclusive en la Universidad de los Andes se ha dado una discusión alrededor de lo que llamamos conocimiento abierto, que está muy en las líneas de lo que podríamos pensar que es la ciencia abierta. Yo creo que tiene que ver con diferentes niveles, lo que significaría, por ejemplo, abrir el acceso a resultados de investigación, pero también la participación de actores no académicos en la gestión y producción de conocimiento que les compete, les impacta, les interesa. Creo que tiene que ver también con el acercamiento a de las comunidades, para que puedan también tener acceso a los datos de investigación que se producen en diferentes entornos, de los contextos académicos universitarios o de investigación también en el sector público más ampliamente. Me suena también siempre que pienso en estos temas como la cuestión del impacto del conocimiento sobre la sociedad, y que no es una cuestión unidireccional de una serie de expertos impartiendo conocimiento hacia abajo, sino que el conocimiento es dialógico, y por tanto la idea de la ciencia abierta o la idea de abrir es que la investigación o los procesos de construcción de conocimiento no solamente deberían beneficiar la carrera de unos pocos que publican unos artículos y unos textos académicos eh, que circulan en unos espacios, digamos, restringidos, sino que tiene que ponerse como en un bien común, para que esas investigaciones impacten. Entonces, yo percibo toda esta discusión sobre conocimiento abierto, ciencia abierta, como una forma en la que podemos abrir el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también información, datos, que son útiles para diferentes procesos que pueden ser desde políticas públicas hasta procesos de investigación académica, pasando por activismo, por apoyar causas de justicia social, o pasando, digamos, también por digamos, el disfrute de la cultura, pensando más de las artes y de las humanidades. Como que esas son las cosas que se me vienen a la cabeza cuando me haces esa pregunta grande. Ujú. Y en esos distintos niveles o velocidades que comentás, ¿no? Distintas áreas, ¿cómo percibes que viene el camino o cómo percibís que América Latina viene encaminada respecto a la implementación, más allá de las normativas o de las políticas de todas estas justamente perspectivas, ¿no? De cómo producir el conocimiento? Creería yo que pues toca segmentarlo quizás por campos, y creo que eso puede variar en las diferentes disciplinas, pero quizás una cosa, digamos, general que podríamos pensar es que hay un reto grande porque hay un ecosistema de acceso a la investigación académica que está mediada por empresas que ofrecen infraestructuras de acceso al conocimiento a unos costos muchas veces muy elevados. Todas estas bases de datos, por ejemplo, de acceso a publicaciones científicas que las universidades en América Latina y en el mundo compran para tener acceso a cierto número, digamos, de publicaciones de avanzada, de lo último que se está produciendo en conocimiento.
y que muchas veces los rankings de las universidades también dependen de poder tener acceso a esas infraestructuras. Yo creo que hay unos elementos, digamos, estructurales que nos ponen en desventaja a nosotros en América Latina, empezando porque la lengua franca de la producción de conocimiento es sobre todo el inglés. A menudo en nuestras universidades se valora mucho o se valora mejor la publicación en revistas indexadas publicadas en inglés. Y eso, digamos, creo que hay unas geopolíticas de la producción de conocimiento que creo que son diferenciales, cambian de campo en campo, pero en general hay como es, hay unos incentivos en los que el acceso, inclusive muchas veces a fuentes primarias, a documentos históricos digitalizados. Yo vengo de la historia y este tema me preocupa, se ofrece a través de infraestructuras de este tipo que son muy costosas, que si tú vas en vivo y en directo a hacer la consulta en el archivo, son archivos patrimoniales que por su naturaleza son abiertos y son públicos, pero cuando estas intermediaciones de infraestructuras tecnológicas aparecen muchas veces desde la lógica del mercado, imponen unos costos. Digamos que imponen unos modelos capitalistas al acceso a la información y al conocimiento. Entonces ahí hay como unas cosas estructurales que son yo creo que son complicadas y que caso a caso se podría ver. También sé que pues, las iniciativas latinoamericanas de ciencia abierta, de acceso abierto, pero también hay una cosa cultural, ¿no? Tenemos un pasado colonial muy fuerte, colonizador, donde hay unas desigualdades grandes en el acceso a la información, el conocimiento y a las infraestructuras digitales en las que se alojan muchos de estos conocimientos. Entonces creo que pasa por desentrañar un poco cómo funciona esto, cuáles son sus lógicas. eh, y creo que por lo menos en la Universidad de los Andes se ha dado una discusión a nivel universidad sobre conocimiento abierto. Yo creo que la aplicación en la región pasa porque se generen esos espacios de discusión al interior de las universidades y nos preguntemos qué significa esto, qué significa el mayor impacto del conocimiento sobre la sociedad, cómo acercamos a las comunidades a la investigación, esto cómo se ve en términos puntuales en cómo valoramos el trabajo de los profesores y profesoras en universidades cuando publican, por ejemplo, en acceso abierto, qué incentivos les podemos dar para que esto ocurra y para fomentar esto, ¿no? Entonces creo que toca eso, pues hay muchos como por desmenuzar para ver cómo se puede pensar esta aplicación en la región. Sí, es bastante amplio, ¿no? Tiene distintas aristas todo esto que estás comentando, pero ya que nombraste que allí en la Universidad de los Andes se ha debatido respecto al conocimiento abierto, ¿qué ha sucedido tal vez en la Facultad de Artes y Humanidades? ¿Cómo se ha dado también esta conversación, este debate? En especial en la facultad o tal vez me puedes comentar en general respecto, ya que también trabajas con otros colectivos y colectivas, ¿cómo pensás que la ciencia abierta o el conocimiento abierto también puede aportar de forma bidireccional a las humanidades y las artes, ¿no? Que en algunas ocasiones queda como relegada en toda esta discusión. Sí, en esa activación de la conversación aparecen varias cosas, desde artes y humanidades, por ejemplo, los retos de cómo medimos nuestro trabajo de investigación, porque están estos índices como Scopus, que tienen un porcentaje muy bajito de artículos en acceso abierto, por ejemplo, y que, por ejemplo, hay muchas revistas que son emblemáticas en artes y humanidades, que son importantes en la región, que no están bien valoradas en estas bases de datos. Entonces, una de las cosas que se ha hecho en mi facultad es debatir con la Vicerrectoría de Investigación, que también ya ahora se llama también de Investigación y Creación, para contemplar también la creación como producto en la universidad, de tener una lista alternativa de revistas y publicaciones que son importantes, que muchas, la mayoría son de acceso abierto, que tienen que poderse valorar más allá de las métricas internacionales. Y esto es sobre todo común para las artes y las humanidades, que haya un montón de revistas que no están bien, digamos, indexadas en estos índices y en estas mediciones. Eh, entonces creo que ahí hay una discusión que se ha dado un poco para decir, bueno, es que las revistas, las que están mejor, con mejor ranking, las Q1, no son de acceso abierto. Entonces, si vamos a dar esta discusión a nivel universidad, tenemos que ver entonces dónde los incentivos para producir, hacer producción académica en literatura, en historia del arte, en musicología. Entonces, creo que hay una cosa importante que pusimos sobre la mesa en ese momento, que necesitamos información sobre índices, porcentajes de revistas en acceso abierto,
cuál sería el efecto de la posibilidad de publicar artículos que van a estar bien evaluados en este tipo de revistas. Entonces, como alinear las discusiones. Otra discusión que también ha salido a veces es el tema de los derechos de autor y del tema de la gobernanza de datos de investigación y el espíritu de lo abierto también para que los datos sean reutilizables. Lo que pasa es que en artes y humanidades poco se piensa la investigación como datos, a excepción de quienes estamos en humanidades digitales, que sí estamos pensando más en qué significa pensar nuestro trabajo, nuestras fuentes o nuestros insumos de investigación como datos. Entonces ahí hay también una discusión también de abrir los datos, de que digamos, abrir la caja negra de lo que hacemos en investigación y compartir, ¿no? De hacer como una cosa transparente de metodológicamente esto cómo se hace. Entonces esas discusiones tuvieron un momento con la vicerrectora anterior, con Silvia Reservo, pero ella ya se fue de la universidad y me parece a mí que esa conversación se quedó en el aire, que no se ha avanzado mucho más en lo que significa esto. Desde el punto de vista de humanidades digitales, nosotros en ese momento pusimos sobre la mesa el tema de las bases de datos, el acceso a fuentes, a investigaciones científicas, a artículos, pero también a documentos históricos que pues también muchas veces están curados y creados desde unas visiones muy europeas o muy estadounidenses. Entonces, compramos acceso a esas bases de datos, compramos sin detenernos a pensar, bueno, ¿qué significaría crear una infraestructura abierta para Colombia, ¿no? Esos temas apenas incipiente para quienes no están trabajando digamos, en los márgenes de las cosas digitales. Les cuesta este lenguaje, entender que es una infraestructura digital. Yo creo que es todo un proceso de pensar esto con seriedad. Apenas yo creo que estamos al inicio de una discusión. Y en esa discusión de la gobernanza de datos, ¿no? ¿Crees que puede ser, o cómo ves que se ve incentivada por las colaboraciones con colegas tal vez por fuera de América Latina, ¿no? Como en muchas ocasiones los proyectos con Europa o con otras regiones ya solicitan, o es un requisito que bueno, tengas un plan de gestión de datos y demás, pero por aquí todavía no. Entonces, ¿cómo ves también esas distintas velocidades respecto a que las colaboraciones en infraestructuras con otros colegas Ujú. sí la están requiriendo, pero aún en América Latina eso viene un poquito más lento? O sea, no Sí, sé si hay tienes unas ejemplos. brechas, sí, hay unas brechas y esto también es histórico, ¿no? Hay como una historia colonial, de colonización, que estableció una sociedad muy jerárquica, estratificada socialmente, y un mundo también muy estratificado entre unos productores de materias primas y unos productores de industria, o si se quiere hoy, son los mismos que producen las tecnologías que usamos todos los días. Entonces, yo creo que hay varias cosas que se pueden pensar sobre estas desigualdades. Hay unos primeros alfabetismos o competencias, o también se le está usando la palabra literacidades, sobre datos, sobre medios digitales, sobre computación, que nos ponen en alguna desventaja. Digamos que cuando hablo del periodo de la colonia, hablo de un momento histórico en el que el acceso a recursos valorados fue muy desigual. Llámese el acceso a la imprenta o a la propiedad o aprender a leer y a escribir, por ejemplo, y esas mismas asimetrías o esos mismos accesos, digamos, diferenciados a los recursos valorados lo vemos hoy en día en la gestión del mundo digital, digamos, el Internet como esta infraestructura sociotécnica tan compleja, con un ensamblaje de muchas hardware, software, protocolos, prácticas, pero que está situado y que fue creado desde una mirada y una visión del mundo. Otro Internet pudo ser, pero pues el que nos tocó es este que tenemos ahorita, el dominante. Y la participación en ese ecosistema digital y quienes son los productores de las tecnologías o de las infraestructuras, pues francamente eso está también muy asimétricamente eh, distribuido en el mundo. Y asimismo, las geografías de conocimiento también operan de esa forma. Si uno mira, la mayoría de revistas académicas eh, indexadas en el mundo las producen Estados Unidos e Inglaterra. Eso nos habla también como de una historia, una geopolítica global de producción de conocimiento. Eh,
Lo que sí es interesante y que, pues, que en estos retos de la gestión, yo creo que esto está como en la base del problema de la gestión de la información, que es una gran problemática del mundo contemporáneo en muchos niveles. Acá podemos hablar de la gestión del conocimiento, de los datos, de los datos de la ciencia, digamos, de lo que se produce, la gestión de de los datos de investigación, de las fuentes, en el caso de la historia de los documentos históricos, diríamos, y en ese problema de la gestión hay quienes producen, reproducen, los que tienen acceso, los que se están representados en ese ecosistema, digamos, de información y conocimiento, los que no tanto, los que tienen acceso y generan valor a partir de poder acceder a este conocimiento o a esta información, y eso está muy asimétricamente distribuido. Hay un investigador de la Universidad de Oxford que se llama Mark Graham, que es especialista en un tema que me parece fascinante, que son las geografías de Internet, geografías de Internet, y mira cosas sobre estas geografías del conocimiento global para mirar, digamos que hay diferentes geografías, ahí se desestabiliza el mismo concepto de geografía, ¿no? Que están los usuarios de Internet, los servidores, los sitios web, los scripts, la información toda existe en alguna parte y toda se gobierna desde algún lugar. Entonces, yo veo que hay unas cuestiones bien importantes, interesantes, porque cuando pensamos que en abrir el conocimiento o en hacer ciencia abierta, estamos de entrada partiendo de un ecosistema muy desigual de quiénes participan en ese conocimiento, en ese, digamos, ensamblaje de conocimiento. Y eso, pues, ese profesor Graham tiene unos mapas de la distribución de contenidos en Wikipedia, un mapa donde se nota pues que la mayoría de contenidos de Wikipedia se producen en Europa Central y Occidental y en América del Norte, mientras que las demás regiones tienen poca información. Entonces, el tema de quién está representado, desde dónde se habla, desde dónde producimos conocimiento, es fundamental. Entonces, pensar desde ahí es interesante porque en muchos casos las formas de ver el mundo, las diversidades de América Latina terminan estando opacados o teniendo dificultades para participar en digamos, en esta economía del conocimiento. Y la pregunta también es cómo valoramos la producción de conocimiento, quiénes se benefician del conocimiento, de que la ciencia sea abierta. Si nos apoyamos, hacemos colaboraciones con una universidad en Estados Unidos para gestionar, por ejemplo, un archivo acá en Colombia, porque no tenemos recursos para hacerlos nosotros, hay que hacerse muchas preguntas sobre cómo se va a hacer esa gobernanza de acceso, quiénes se van a beneficiar, cómo se va a acceder, los metadatos de esos archivos van a estar solamente en inglés. Hay cuestiones también de la diversidad lingüística que empiezan a atravesarse en esas preguntas. Sí, bueno, y en toda esta, en este contexto, en este contexto que vos comentabas, ¿no? De cómo se percibe, de cómo se produce, de cómo se distribuye y circula el conocimiento, cómo entra allí la discusión o el debate respecto al archivo como dato abierto, ¿no? Mm, ¿Por dónde empezar? ¿Por qué deberíamos pensar en abrir los archivos históricos o no, o de otra índole del patrimonio cultural de una ciudad? ¿Por qué es importante? ¿Quiénes se benefician? ujú, Ya que estuviste ligada a muchos de esos proyectos de abrir archivos, ¿no? Tanto para la mm. universidad como para algunas instituciones culturales, ¿por qué deberíamos pensar desde América Latina la importancia de esta apertura? Si es que Sí, considerás que es importante, ¿no? sí, claro, no, yo creo que pues todo el registro del pasado, el testimonio, los artefactos, cualquier objeto que nos dé como estas pistas de nuestra identidad, de quiénes somos, o que nos puedan ayudar a, no sé, avanzar una causa de justicia social, el problema, digamos, de la gestión para el para qué, el qué y el para qué, ¿no? ¿Para qué lo hacemos y cuál es el horizonte de sentido? Hay una historia larga de la forma en la que se ha construido el archivo histórico, digamos, los archivos patrimoniales históricos en los países de América Latina. Están atravesados por las relaciones del poder colonial, por las relaciones de poder digamos, de la construcción republicana, de cuando nacen las repúblicas latinoamericanas, con unas visiones sobre qué debemos archivar y qué no. Entonces, en esta visión de que es un archivo, de que es un documento histórico que deberíamos resguardar,
ha estado pues por mucho tiempo, hasta siglos, pues atravesado por priorizar los documentos burocráticos del Imperio Español, todo aquello que nos dé cuenta, digamos, de este aparato imperial de poder que se extendió por siglos en lo que es hoy América Latina y después en el momento republicano. Muchos de estos fondos documentales empezaron a guardar los documentos de personajes famosos, ilustres de las repúblicas. Entonces, esas son las voces se han recopilado en muchos archivos históricos, y que son las voces parciales de una sociedad que es mucho más diversa y mucho más compleja que solamente los letrados, ¿no? Que estos hombres blancos mestizos que pudieron acceder o tuvieron los recursos valorados o venían de ascendencia española y lograron, no, no, hay un montón de relaciones de poder. Entonces yo creo que hay una cuestión importante sobre, pero ¿qué vamos a abrir o qué vamos a pensar acá en lo que significa el archivo? Hay varias iniciativas muy interesantes, que ponen en tensión desde el campo que se empieza a llamar los estudios críticos sobre el archivo, que cuestiona precisamente estas relaciones de poder que están entretejidas en la construcción del archivo, y es como pensar críticamente el contexto de creación de registros pues, de la función de las instituciones archivísticas para de pronto decir, no, tenemos que repensar, por ejemplo, los metadatos que describen la información. Si hoy en día uno quiere ir a hacer investigación sobre cuestiones de género, en el Archivo General de Colombia tú no encuentras ninguna categoría género para hacer búsquedas en las ayudas de búsqueda del archivo. Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad muy importante para repensar digamos, la producción misma del archivo, y qué significaría, de pronto de abrir lo que ya está abierto en los archivos institucionales, pero abrirlo, digamos, con perspectiva crítica para que le hablen a más gente en la sociedad o para que le o inclusive por las iniciativas de archivos comunitarios o de archivos desde abajo que proponen, digamos, la gestión de estos espacios de archivo, haciéndose preguntas, sobre el qué, el para quién, el cómo, para reflejar una sociedad que es más diversa que lo que los archivos oficiales tienden a contarnos sobre el pasado. Y eso es muy complicado porque por esas relaciones de poder históricas hay muchas voces que están difícilmente representadas en los archivos. Pero bueno, hoy estamos en el momento de la abundancia de la información, estamos dejando nuestras memorias y nuestros registros de vida en un montón de plataformas digitales gestionadas por empresas de tecnología. Estamos ahora con el caso de tener demasiados registros y qué hacemos con ello. Entonces, ahí hay una cosa importante que es la curaduría, ¿no? Ese ejercicio de filtrar, de seleccionar, con un lente, con una pregunta, con algo que guía la pesquisa. Y yo creo que en América Latina tiene muchos retos y muchas oportunidades, por ejemplo, en abrir archivos que tienen que ver con derechos humanos. En Colombia, en conflicto armado, es un tema gigante y construcción de paz. Y creo que hay en mi propia experiencia con archivos, patrimoniales históricos en Colombia, es que tenemos pocos recursos para su gestión desde la gestión de conservación física, de tenerlos en cajas, estantes, carpetas, digamos, adecuadas para su manejo, hasta las ayudas de búsqueda dentro de los archivos, como los catálogos. Creo que en muchos casos hay que hacer mucha gestión antes de lo digital, ¿no? De pronto hay herramientas digitales que ayudan a esa gestión, digamos, física de los archivos, como los catálogos, y finalmente los procesos de digitalización, procesamiento, almacenamiento, publicación, descripción, dar acceso abierto, digamos, a una comunidad de personas interesadas. Entonces, cuando digamos, hay restricciones de financiación, también hay tecnologías de bajo costo que se pueden operar para hacer esos procesos de digitalización. Entonces, yo creería que depende también de los casos. Yo trabajé en proyectos en los que hacíamos nuestros propios escáneres con tecnologías do it yourself, book scanners, desde ceros, que tiene también su dificultad porque no tenemos un soporte de una empresa, sino que dependemos de una comunidad que se mantenga activa, y muchas veces esas comunidades no tienen los incentivos para mantenerse activas. Entonces hay unas limitaciones, pero también creo que hay muchas experiencias que nos hacen pensar que cuando hay pocos recursos hay muchas oportunidades creativas para movilizar iniciativas que yo creo que se cobijan bajo la ciencia abierta. Por ejemplo, digamos, la colaboración abierta distribuida, o en inglés que le llaman el crowdsourcing, donde se pueden activar comunidades de práctica que ayuden a la gestión de un archivo. Yo creo que depende también de la pregunta de por qué y para quién lo hacemos.
archivos que, por ejemplo, en las humanidades y en las artes se gestionan desde una pregunta-problema de investigación específica y se hace una curaduría alrededor de eso. Se abre, quizás se disponibiliza algo que de otra forma quedaría enterrado en algún archivo personal o en algún archivo patrimonial. Pero también, si se trata de un archivo de derechos humanos, hay consideraciones éticas, hay consideraciones también de anonimización de la información. Colombia acabó de pasar por un proceso largo de la Comisión de la Verdad, que fue uno de los resultados del acuerdo de paz, que tiene también parte grande de su mandato, es la gestión de un archivo, del archivo del conflicto. Y eso es un problema gigante que creo que necesita muchas miradas interinstitucionales, interdisciplinarias, intergeneracionales para ayudar a pensar esa gestión y la gobernanza de estos datos. Si se trata de un archivo secreto que se va a desclasificar, ¿a quién podríamos vulnerar si desclasificamos y si abrimos, ¿no? Entonces no es abrir por abrir, es haciéndonos estas preguntas también pues, de qué consecuencias puede traer esto. Esa cuestión ética es muy importante. Si se trata de un archivo, hay casos en Guatemala o en Colombia, archivos de la policía o de esas entidades de seguridad, que es muy delicado abrirlos así sin más, sin hacer primero toda una revisión juiciosa sobre qué se desclasifica, qué no, porque hay cosas que pueden afectar, por ejemplo, procesos judiciales que están abiertos y que tienen que resolverse antes de que se abra el archivo. Entonces depende también de los contextos, del por qué y para qué lo hacemos, qué queremos abrir y para qué, o cómo queremos gestionar un archivo, dónde queremos intervenir. Un proyecto en la maestría en Humanidades Digitales de Raúl Mota, por ejemplo, se preocupó por el tema de los archivos para hacer historia urbana de Bogotá, que históricamente se había trabajado mucho el archivo institucional de la cosa pública, ¿no? La cosa donde están todos los mapas de la infraestructura de la ciudad, todos los documentos de obras públicas. Y él decía, pero es que eso no nos dice nada sobre cómo era vivir en tal barrio en Bogotá en los años 50. ¿Cómo hacemos para que ese archivo pueda, digamos, abrirse para incluir esas experiencias de vida, esa Ujú. experiencia humana? Entonces, su proyecto era la conceptualización de una plataforma colaborativa de historias barriales para que las personas pudieran digitalizar y disponibilizar sus propios registros sobre su experiencia vivida, ¿no? Pues fíjate que hay preguntas también como epistemológicas sobre qué queremos conocer del mundo. Si nos seguimos haciendo las preguntas sobre qué pensaban los que tomaban las decisiones, pero si cambiamos, le damos la vuelta y decimos, no, yo quiero entender más sobre la experiencia del día a día cotidiana de una comunidad y eso me implica repensar el archivo, repensar su propia naturaleza y lo que en él puede dar contenido. Entonces yo Ujú, creo que hay varias cosas que pueden ayudar a pensar ese problema. ujú. Sí, ¿no? Solamente con cuántas cosas han surgido a partir de esta acción sobre el abrir, ¿no? Que no es solamente justamente ofrecer, ¿no? O una cuestión técnica respecto al archivo, sino Ujú, muchas veces como justamente volcar esa memoria tan fragmentada en alguna ujú, pregunta que nos interpele, ¿no? También explorar qué es lo que tenemos en nuestras ciudades ujú, o cómo podemos compartir entre nuestras ciudades en América Latina también otro tipo de historias que no necesariamente vengan por la imposición de ciertas problemáticas, ¿no? Tal vez tenemos más lazos como para abrir ciertos archivos entre Colombia y Argentina que entre España y Argentina o Colombia y Argentina, ¿no? Entonces, ahí está bueno todo lo que comentaste respecto a la importancia también de saber qué abrir, ¿no? De hacerse esas ujú, preguntas previamente a la apertura o ujú, a la cuestión de pensar en lo tecnológico técnico, ¿no? ujú, Em, y, y bueno, a partir de eso, justamente, en muchas ocasiones se vislumbra la ciencia abierta, ¿no? O el conocimiento abierto como estas instancias más cuantitativas, ¿no? Del quehacer, de la producción del conocimiento, pero
Si deberíamos, lógicamente la propuesta va hacia allá, ¿no? Si nos tendrías que compartir tres acciones que deberíamos priorizar de forma general, ¿no? Para que pudiéramos pensar en otra forma de producir conocimiento en las humanidades y artes bajo este paradigma. ¿Por dónde empezaría? ¿Por qué tres acciones eh, se empezaría o deberíamos iniciar para pensar en estos procesos, ¿no? De diálogos, de comunidad, de ciencia ciudadana, de infraestructuras mínimas. Por dónde quisieras arrancar? Sí, yo creo que depende de la naturaleza de los objetos que se quieren gestionar como archivo abierto. Entonces, ahí habría que tener un primer paso quizás de valoración sobre el qué queremos abrir, qué queremos archivar, para qué lo queremos hacer o qué archivo queremos abrir, y por qué y para quién. Con muchas veces las soluciones a la idea, digamos, de, bueno, entonces vamos a gestionar un archivo histórico, lo vamos a digitalizar, vamos a seguir una serie de pasos técnicos, vamos a seguir los estándares y luego lo publicamos, sin hacerse las preguntas también, ¿para quién? ¿No? ¿Cuál es el bien común que haría, pues, que habría, digamos, en abrir este archivo? Entonces creo que hay un momento de valoración, ¿no? Sobre el que queremos abrir, bajo qué principios de accesibilidad. Y también creo que una segunda cosa es como analizar el contexto. Entonces, en los diferentes contextos en los que se proponen proyectos de producción de abrir archivos o de ciencia abierta en relación con la gestión de los archivos, muchas veces se toman decisiones a priori sobre tecnología digital. Entonces, se toman decisiones de, entonces vamos a comprar este software y vamos a hacer todo con esto sin hacernos preguntas antes. Y es muy peligroso porque estas decisiones se toman con posibles consecuencias a futuro, digamos, si uno decide, con software licenciado, propietario, hay unos costos asociados, digamos, a la sostenibilidad y a la preservación a futuro. Y yo creo que hay una cuestión que se tiene que también discutir desde muy temprano en cualquier iniciativa, es el tema de la sostenibilidad y la preservación en el tiempo. Trátese de una iniciativa análoga o digital, no importa, hay que pensar, digamos, cuáles son las consideraciones. Vamos a abrir para que en un año ya se caiga la infraestructura donde esto está montado y ya no funcione nada, o vamos a pensar en una estrategia que nos permita de repente no pensar necesariamente en comprar un software, sino hacer un desarrollo propio, movilizar de pronto una comunidad de programadores que trabajen con cosas de código abierto, que nos ayuden o que hayan unos incentivos para que esa comunidad nos ayude a mantener el código mínimo que se necesita para que eso esté al aire, ¿no? Para que esté en línea, para que cumpla la función para la cual lo estamos abriendo. Entonces, las decisiones de infraestructuras, las decisiones tecnológicas no son decisiones que deberíamos delegar a un ingeniero de sistemas o al experto en computación. Esas son preguntas que desde cualquier persona que esté interesada en hacer un archivo abierto necesita hacérselas. Eh, y yo creo que tienen que ser equipos interdisciplinarios los que ponen en conversación sobre esta cuestión de la gestión. Si de pronto hay otra acción que implica, no, es que esto lo vamos a hacer en alianza con una institución en Europa, con una institución en Estados Unidos, hay que tener muy clara cuáles son las condiciones, la gobernanza, digamos, de los datos, cuáles van a ser las condiciones de acceso a la información. ¿Esto va a estar a perpetuidad alojado en un servidor de una institución en Estados Unidos? ¿O qué derecho tenemos nosotros sobre el uso de la información? Bueno, obviamente el tema de los derechos de autor es como también columna vertebral de muchos proyectos de archivos abiertos se caen cuando se dan cuenta que no tienen derecho para reproducir sus materiales, que no están en el dominio público, y que inclusive pues antes de uno ya decidir, me ha pasado varios proyectos de la maestría que se emocionan, que van a hacer esta colección digital, de objetos de poesía, lo que sea, y es poesía muy reciente y no tienen derechos para publicar estas obras, por ejemplo. Entonces, cada país, cada contexto tiene pues, singularidades en la legislación sobre esto, pero esto hay que mirarlo desde el comienzo, siempre, desde el inicio, revisar estas consideraciones. Yo diría eso es la preservación y un primer momento como de valoración. Y bueno, la última, ¿no? Como para ir cerrando y bueno, tal vez ser
como los primeros de estos encuentros sobre archivos abiertos, pero ¿cuál te parece a vos que son los principales limitantes o si hay algún tipo de obstáculo que vos ves, tal vez la temática, la normativa, ves alguna otra limitación para seguir abriendo archivos en América Latina? Pues fíjate que hace poco un capítulo del libro del proyecto de transformación digital, del proyecto Humboldt Digital, que escribí sobre humanidades digitales y retos de acceso a la cultura, uno de los temas que a mí me preocupan pues es el de la brecha digital y la digitalización, y encontraba un informe por allá del año 2000 del Banco Mundial con una fundación, creo que en Venezuela, donde hicieron como un estado de la cuestión sobre los archivos en América Latina. Y una de las cosas, digamos, que se revisaron ahí era, pues miremos cómo están los recursos humanos, los financieros, de diferentes archivos latinoamericanos. Y la verdad, el informe encuentra que hay un estado en los archivos, estamos hablando de archivos históricos, de extrema vulnerabilidad. Entonces, creo yo que hay ahí como un estado de la cuestión que tenemos que investigar más, que tenemos que entender mejor cuál es la situación actual en la gestión física y digital de los archivos, que es importante, digamos, de lo que yo conozco en la experiencia colombiana, es que hay archivos patrimoniales valiosísimos que ni siquiera tienen internet, donde trabajan dos personas y que por más de que quieran abrir el archivo, llámese, venga a consultar en nuestras salas, tienen muy poca infraestructura para hacerlo, muy poco recurso para hacerlo. Yo creo que también en el momento actual hay unas carencias y unas necesidades de alfabetización digital, de la gestión de información en entornos digitales, que es importante trabajar también en esa dirección. No nos podemos quedar con los estándares de archivística de los 90. Necesitamos entender que además todos los días nacen muchísimos archivos digitales, muchísimos datos digitales que son susceptibles a convertirse en archivo. Y esas curadurías necesitan como equipos preparados, así como se necesita alfabetización poder identificar qué es desinformación, qué son noticias falsas, esos alfabetismos informacionales en la gestión, digamos, de archivos en la era digital. Yo preguntaba en alguna charla, no sé, pongámonos en el 2050, vamos a hacer la historia de la pandemia COVID-19. ¿Dónde está el archivo para hacer eso? ¿Cómo comenzamos a pensar ese problema? Que hay un problema de gestión de la información que es gigante y que necesita como habilidades, formaciones que yo creo que son interdisciplinarias y que necesitan también consideraciones éticas sobre el tema de la información. Yo no sé, digamos, a mí me parece que hay un tema que sería súper interesante a nivel de América Latina investigarlo mejor y es el estado de la cuestión sobre la formación en ciencias de la información en la región. En el caso colombiano son muy poquitos los espacios de formación que hay sobre el tema y cada vez más la necesidad de formación en esos temas. Entonces yo creo que también para entender mejor cómo hacerlo mejor necesitamos investigar más y entender más cómo estamos. Claro, en qué situación nos encontramos para después poder dar eh, Ujú, cierto tipo de estrategias, ¿no? O pensar en estrategias. Así que, y en estrategias colaborativas, por supuesto, como siempre, ujú. bueno, aportan mucho a este entendimiento de cómo producir el conocimiento. Bueno, no sé, María José, si tienes algún comentario final que quieras realizar respecto a esta temática, archivos a ciencia abierta y humanidades y artes, que nos quieras comentar, este es el momento. No, pues es un tema grande que toca, yo creo que abarcarlo desde muchas miradas y muchas posibilidades. No es lo mismo, por ejemplo, abrir los datos de investigación para algo sensible, de investigación con humanos en medicina, que abrir datos culturales o históricos de hace 500 años. Yo creo que hay como muchos diferentes niveles de pensar como esas tipologías de la información y también las preguntas sobre, en el caso a mí me interesa mucho el archivo histórico, ¿no? Y las relaciones, digamos, de poder que están ahí entretejidas, porque ahí esas relaciones se siguen, como resuenan en diferentes momentos, cuando ocurren los hechos, cuando se hacen, digamos, los archivos, cuando se recuperan.
y hacernos las preguntas cuando abrimos un archivo, qué estamos incluyendo y qué estamos excluyendo, y ser transparentes sobre las decisiones que tomamos es importante para que la ciencia abierta también sea, pues el conocimiento se abra, pero se abra de manera ética, ¿no? De manera, ahora sí hay preguntas que quizás antes no nos hacíamos porque esto circulaba en espacios chiquitos, de pronto cuando ya se abre para resonar en una sociedad más amplia, hay consideraciones que hay que seguir pensando. Ujú. Sí, sí, y las humanidades y las artes no quedan exentas de estas discusiones, ¿no? Ujú. Bueno, María José, un gran agradecimiento por tu tiempo, por todo lo que has compartido en este recorrido por el abrir archivos, por pensar, digamos, en esta forma de circulación y de producir el conocimiento, así que muchas gracias. Gracias, Virginia.